Muy buenas tardes, queridos amigos. Como cada miércoles estamos ahora con un tema interesante, con un tema vinculado a algo que está como tocándose mucho en la actualidad y se trata de los apegos. Me lo solicitaron y entonces estamos aquí para reflexionar un poco acerca de los apegos afectivos. ¿Qué hay detrás de los apegos afectivos? Hay digamos, tal vez traumas, hay contenidos latentes que son particularmente dolorosos, hay quizás huellas ancestrales. ¿Qué hay detrás de los apegos afectivos? ¿Cuánto pueden lastimarnos? ¿Nos lastiman? ¿Se quedan con nosotros para siempre? ¿Qué hay? Bueno, con eso volvemos en 3 segundos. Muy bien, les decía que el tema de la teoría de los apegos tiene una relación estrecha, indudablemente, con esto que significa la cercanía, con esto que significa la proximidad a los padres, con esto que significa el grado de intensidad en las relaciones interpersonales, afectivas y emocionales con los padres y o con sus cuidadores. Efectivamente, la teoría de los apegos, que bueno, es una teoría que no es reciente, aunque esté hoy en esto de las teorías psicológicas casi de moda, no obstante, no es obviamente una teoría reciente, es más, es una teoría que viene desde los años 60, porque viene sustentado por un psiquiatra que además al mismo tiempo era, por cierto, psicoanalista, como se deben ustedes estar imaginando, la teoría de John Bowlby. John Bowlby era efectivamente una persona que había investigado acerca de estas relaciones interpersonales que ocurrían a partir de esa cercanía entre la madre y el infante. Estas particularidades en la relación entre la madre y el infante iban a distinguirse por características que van presentándose, por supuesto, como todos sabemos. Todos nuestros hijos no son iguales, todos los niños no son iguales, aunque sean de los mismos padres. No responden de la misma manera a los acontecimientos externos, no responden a los estímulos de la misma manera, se muestran diferentes, tienen obviamente características disímiles. Ese vínculo emocional entre dos personas que uno busca la cercanía del otro, busca refugiarse en el otro, busca asegurarse en esa proximidad, es lo que al doctor Bowlby le hacía referencia a la posibilidad de un apego afectivo, de un apego emocional, que sustentaba que ese apego podía ser parte de toda su vida. Es decir, el impacto de esta característica de apego podía acompañarlo
o podía impactar en el decurso de su vida. Esto es la teoría, y la teoría presenta, pues, digamos, algunas ideas centrales, algunas ideas que están vinculadas, por ejemplo, tiene tres ideas centrales que reúne esta propuesta, y es que la disponibilidad de los padres, la disponibilidad de la madre, hacía que el miedo se reduzca. Esta es una característica central identificada por Bowlby. El periodo de la infancia, lo que ha acontecido, las experiencias durante la infancia impactan la vida futura, es decir, caracterizan incluso la etapa adulta. Y además, como experiencia, si la experiencia capturada en la infancia pudiera ser, por ejemplo, traumática, entonces generaba un adulto desconfiado, un adulto que no se integraba de repente a tener relaciones interpersonales saludables. Estas tres ideas son las que de alguna manera están contenidas en la propuesta de John Bowlby. Ahora bien, existen para este investigador psicoanalista 4 maneras de presentar apegos. Una, que es, digamos, la más saludable según esta teoría, y es la del apego seguro. El apego seguro tiene como característica, por ejemplo, que el niño se enoja si es que se va la persona, porque la persona de quien tiene apego es una persona con la que quiere estar siempre, la mamá, el papá. Fundamentalmente, para esta teoría, la presencia de la madre tiene un papel gravitante. Entonces, el niño se enoja si la mamá se va, y sin embargo es muy feliz cuando la mamá llega, hace fiesta, aplaude, qué sé yo. Esta es una característica tipo. Obviamente, cuando se sienten afectados por inseguridad, buscan, se protegen, se esconden, se refugian detrás de quien tienen efectivamente ese apego. Ahora bien, esto genera en el futuro, como adultos, relaciones de confianza, relaciones estables, relaciones duraderas. Esta es un poco la característica de este tipo de apego. Ahora, en el curso del desarrollo de estos niños con apego seguro generalmente no muestran voluntad por explorar mucho. Se vuelven a veces un poco más llorones, no exploran mucho, no son de los que se arriesgan, se atreven a estar buscando, no son, como decía mi papá, sacamuertos en los rincones, no, son un poco más aplomados, son un poco más tranquilos, quizás también un poco más ansiosos, ¿verdad? Tenemos también una segunda característica, que es la de los ansiosos ambivalentes. El término ansioso ambivalente alude, por supuesto, a la posibilidad de una experiencia de ansiedad. Este tipo de apegos en los niños, por ejemplo, le permiten desconfiar de todos los adultos, de todos los extraños en general. Son los que no hacen amigos fácilmente. No, ese niño no lo conozco, no quiero jugar con él. Se mantienen a distancia, ¿no? Y tienen una sensación de inseguridad y de ansiedad cuando se separan de la madre. Es ese tipo de niños cuya madre se va a trabajar y arranca a llorar imparablemente porque tiene la sensación de que lo van a abandonar. Hay una angustia cada vez que lo separan, ¿no? No se tranquilizan fácilmente. Sí, aún si la mamá regresara en ese momento, todavía le queda mucho el llanto y no se tranquilizan con facilidad. Generalmente, según la teoría, siempre, no es nuestra teoría, por cierto, es la teoría de los apegos, pero esta manera de mirar dice qué ocurre cuando la disponibilidad de los padres no es tanta para compartir con ellos. Es decir, la madre no está dispuesta a contarle cuentos, la madre no lo atiende, no juega con ellos el padre, no hay una preocupación constante de los padres en este caso. Entonces, cuando son adultos, este tipo de niños son reacios a entablar buenas relaciones sociales, no se acercan fácilmente, los tienen que buscar a ellos no son capaces de aproximarse para generar relaciones sociales, en fin, y dependen mucho de las relaciones afectivas. Cuando tienen una relación afectiva se apropian de ella y no la sueltan. Sufren mucho cuando rompen con alguien, porque ese alguien supuestamente es una persona que no los quiere, por eso los dejó, que no los quiere, por eso los engañan, que no los quieren, por eso es que pelean o discuten, en fin.
están siempre a la defensiva, son muy temerosos, muy desconfiados y a menudo sufren mucho cuando hay rompimiento de estas relaciones afectivas. Esto ocurre con este mecanismo que es de apego ansioso ambivalente. Pero también hay dos más que voy a describir rápidamente. Otro tipo de apego se llama apego evitativo. Como su nombre indica, es un apego que tiene estrecha relación con una conducta que evita al progenitor, al padre, al cuidador. O sea, no buscan estar cerca, más bien al contrario, los mantienen a distancia. Y no se refugian detrás de ellos para buscar consuelo, para buscar seguridad. No, al contrario, se mantienen a distancia. Generalmente no distinguen mucho entre los padres y los cuidadores que vienen a la nana, el personal de apoyo que tienen a veces los padres en casa. Ellos no distinguen mucho. Es decir, emocionalmente, aparentemente no distinguen entre unos y otros. Usted puede notar que no hay como mucha preocupación si es que son extraños o si son gente nueva. No les importa mucho. Este tipo de personas, cuando llegan a la adultez, tienen muchos miedos al compromiso. Como queda una sensación como de extrañeza, tienen miedo al compromiso, no le ponen mucha pasión, mucha emoción a las relaciones, no comparten muchos sentimientos, es decir, no son expresivos, no son capaces de decir fácilmente te amo, te quiero. Lo guardan entre 7 llaves, es muy difícil que obtengan de este tipo de personas gestos afectivos de manera tan expresiva. Generalmente, por supuesto, evitan la intimidad, son incapaces de dar apoyo al otro. A veces puede parecer que no desarrollan empatía, porque no están dispuestos a dar apoyo. Más bien al contrario, generalmente se disculpan diciendo no, tengo que ir a mi trabajo, tengo que hacer tal cosa, en fin. Este es este tipo evitativo. Y tenemos otro que a razón de la propia teoría de los apegos, esta teoría podría resultar, digamos, la teoría más traumática para construir personalidad. Es la teoría del apego desorganizado. Esta teoría del apego desorganizado, este tipo, genera ausencia. Es decir, nos expresa que hay ausencia de apego. No hay apego. Estos niños son niños confundidos, porque a veces creen que están seguros y otras veces están inseguros totalmente, ¿no? Pueden tener muchos miedos respecto de los cuidadores, pero en otros momentos pueden confiar en los cuidadores. Es decir, tienen conductas que varían de un lado a otro, y esto, según la propia teoría, se ocurre porque la figura parental, la figura de autoridad, la figura del cuidador, la figura del progenitor o de la madre o del padre, es una figura que les da por algún momento miedo y por otros momentos protección. Entonces mucho miedo por un lado, la mayor parte de veces miedo, y una que otra vez de repente un poco de sensación de seguridad. Cuando esto pasa, este adulto, esta persona, este niño que ha desarrollado este tipo de apego, cuando es adulto, tiene una especie de esa combinación amor-odio, ¿no? Lo quiero, pero también lo odio, ¿no? Tiene con los padres relaciones inestables, le cuesta mucho trabajo hablar con la verdad, decirle a la mamá de frente, te amo mamá, te quiero papá, es difícil. Generalmente no expresan muchas emociones y tienen mucha dificultad para intimar, para la cercanía, para abrirle su corazón y sus emociones. No confían, incluso en los padres no confían. Bueno, esto es pues la teoría de los apegos, pero para esta vertiente, para esta manera de mirar las cosas, tal como desarrolló los apegos en la etapa de su niñez, en los primeros 7 años, esto va a marcar su adultez y su personalidad. Es decir, la persona que ha tenido uno de estos tipos de apego va a ser más o menos así como les estoy narrando en el futuro cuando es adulto. Esta es la teoría. Tiene sus características, obviamente. La teoría de los apegos tiene, por ejemplo, una característica. El apego quiere decir estoy cerca, próximo. Se habla acerca de la teoría de la proximidad. ¿Cuánto estoy cerca? Estoy cerca
hasta juntarme tanto contigo que te siento, estoy cerca, que a veces quiero que estés cerca y quiero que estés lejos. La proximidad es una característica de la teoría del apego. Y otra característica del apego tiene que ver con me siento seguro. Este es un refugio seguro. Me siento acompañado, me siento cobijado, es mi refugio seguro. Entonces se refugia aquí, busca seguridad, regresa siempre para buscar seguridad. No es el que el que puede generar algún tipo de disturbio, pero regresa a donde su mamá porque ese es su refugio seguro. Para explicarlo, digamos, en términos de ejemplo, qué es lo que defiende una característica de la teoría del apego. Una tercera característica podría ser que constituye a este refugio como su base segura, como que esa base es la base en donde está seguro y por lo tanto puede salir a hacer algo, explorar algo y regresar porque se siente protegido. Es su base segura. Ahora, otra característica es que me sacan de mi estado de seguridad, de mi base de seguridad, de mi base de confort y me siento angustiado. Tengo angustia, miedo por la separación. No lo lleven porque es que yo me siento mal, me asfixio, me muero. Angustia por la separación. Y esto puede ser interpretado en los adultos que tienen dependencia de las relaciones afectivas y que, por ejemplo, usted ha escuchado seguramente muchas personas que dicen, si me dejas, me mato. ¿No es cierto? Bueno, puede interpretarse desde la teoría de los apegos como que esto pudiera estar ocurriendo una ansiedad por la ausencia de aquel que reflejaría, que le daría seguridad a esta figura de apego, a esta sensación de seguridad y refugio, ¿verdad? Pero, bueno, como en todo, esta es una teoría, esta es una propuesta que ha sido largamente cuestionada. Bueno, es una tesis controversial, por cierto, porque hay otras miradas que pueden interpretar. Como ustedes saben, esta es una teoría que su origen es el psicoanálisis, por lo tanto, la investigación científica, la comprobación científica no estuvo a partir, más bien sí, de alguien que valida. Y es un poco esto lo que le ha permitido existir desde los años 60 para acá, y es la tesis, más bien las investigaciones hechas por la señorita Ainsworth, que ha hecho una serie de investigaciones, sobre todo, básicamente, una prueba a la que denominó la situación extraña. Con eso, volvemos en unos minutos para poderles explicar. Muy bien, muchas gracias a los que nos acompañan.
queridos amigos, les estaba comentando que efectivamente la teoría del psicoanalista Bowlby estaba siendo sostenida, ha sobrevivido ciertamente desde los años 60 para acá, pero con su toquecito, su complemento, ¿verdad? Estaba la señorita Ainsworth, que es la que desarrolló una prueba, un test, una especie de investigación, que le llamaron la situación extraña. La situación extraña, era una prueba en la que podíamos notar a los niños cuando estaban en etapa evaluativa fuera de la madre, la diferencia que había entre un niño y el otro niño y el tipo de relación que tenían esos niños con sus mamás. Esta particular manera de mirar fue la que desarrolló, digamos, el soporte explicativo de esta teoría de los apegos. Ciertamente hay una serie de controversias y hay, por cierto, cuestionamientos a tal teoría. Por ejemplo, no hay prueba de apego segura que pueda sostener que siendo infante garantice la satisfacción del adulto. Es decir, el apego seguro, que es por ejemplo el apego con mayor, digamos, con mayor perspectiva, el apego seguro, si existió, entonces garantizamos un adulto ordenado, saludable, consecuente, coherente, maduro. ¿Qué puede probar tal ocurrencia? Si ese apego de niño puede estar esa persona sometida a una serie de variables, a una serie de influencias, hará que ese tal apego deje de ser, por lo tanto, el apego seguro, la garantía de la estructura de una personalidad adulta coherente. Claro que sí. Hay muchas particularidades que pueden darse en el medio social que logren que ese adulto que fue o que se creció y que se desarrolló en un contexto de apego seguro, no obstante, no sea precisamente un adulto saludable. Otra controversia tiene que ver con que no hay evidencia que el tipo de apego pueda servir para garantizar el futuro, eternamente, estáticamente. No hay evidencia científica ninguna, por lo menos a partir de la instrumentalización aplicada por Ainsworth, en realidad pueden hacerse algunas afirmaciones científicas. Antes de ello, el psicoanálisis no tiene, por supuesto, cotejo en esta particular necesidad metodológica. Sin embargo, Ainsworth, cuando desarrolla esta tesis, esta prueba, nos permite hacer algunas evaluaciones instrumentales acerca de ello. Sin embargo, hay muchos, por ejemplo, como Albus, como Storal, como el propio Dozier, que sostienen que esta teoría es improbable que el apego, sostienen ellos, es improbable que el apego sea necesariamente la causa de los trastornos posteriores en la adultez. No existe prueba alguna de que siendo del tipo de apego inseguro garantice la patología que puede ocurrir en el estado adulto. No hay ninguna correlación que pueda ser probada fácticamente en tal sentido. Esta no es solamente una afirmación de pocos, sino de muchos que han ido empleando diversas maneras de cotejar esta teoría con la experiencia misma. Tomando en cuenta una serie de contradicciones, por ejemplo, podemos notar, el apego es más bien producto o resultante o vinculante a una relación de carácter interpersonal, ¿cierto? Porque el apego surge a partir de la relación del niño con su madre o con su padre o con su cuidador. Y por lo tanto, si es un producto resultante de esta relación interpersonal, no es en sí mismo un rasgo personal individual. Es resultado de este vínculo, esta cercanía fenomenológica que va a acontecer. No es un rasgo personal, íntimo que traiga el niño, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto podría permanecer con él y ser determinante de un futuro adulto para este niño? Es una interrogante, ¿verdad?, que no es respondida propiamente por esta teoría. Ahora, la patologización del futuro respecto del tipo de apego
es más bien, bueno, por lo menos en las características referidas al, por ejemplo, al ansioso ambivalente o al desorganizado, podríamos estar hablando como mucho hasta del 40% de aproximadamente un grupo de niños. Entonces, ¿por qué diríamos que es lo normal? Si con las justas, y esto es un tipo o dos, alcanzarían al 40%. ¿Por qué podríamos eso extenderlo a la generalidad? Curioso, ¿verdad? Entonces habría que investigar un poco más al respecto. Ahora bien, la teoría de los apegos se centra básicamente en la influencia del aporte de la madre, la influencia del aporte de los cuidadores, de los progenitores. Quiere decir que solo la presencia de la madre y de los progenitores es tan gravitante que podemos obviar la importancia de la influencia de los demás del entorno familiar del niño. ¿Qué hay detrás? ¿Todo lo demás no nos importa? ¿No es verdad que son importantes también los demás? Bueno, por ejemplo, la antropóloga Sarah Hardy nos dice que las madres pensar que las madres crían en exclusiva, que era, digamos, característica a partir de la era industrial, porque antes, como recordarán ustedes, la GEA, que era la que se quedaba a cargo de la GEN, ¿verdad? No era exclusivamente su parte de influencia, la única que había en los niños de la comunidad, porque antes no teníamos esa familia pequeña. Esto ocurre ya con los cambios, luego después con la revolución industrial y con los cambios económicos se van dando y la familia va cambiando y por lo tanto la familia va adquiriendo, digamos, contextos distintos. Entonces, esta particular importancia entregada a las madres, dándoles como esta personalidad exclusiva, como productoras de la personalidad exclusiva de los niños, es decir, tal casi como quien programa a este niño para ser el adulto futuro. Es como no tomar en cuenta todo lo que acontece durante el proceso de crecimiento del niño y por lo tanto durante su desarrollo, ¿verdad? Son interrogantes que las vamos a dejar en la mesa para que ustedes las reflexionen, para que ustedes evalúen, para que no se compren todo lo que consumen cada vez que emprenden una pantalla y entran y escuchan un video y escuchan a alguien hablando de los apegos y ya tú eres de la teoría del apego seguro y tú perteneces al tipo del ambivalente ansioso. No, para que usted analice, usted reflexione, para que usted evalúe sus propias particularidades y la propia relación que usted ha tenido con su entorno y también, por supuesto, con sus familiares, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a seguir reflexionando. Tenemos un pequeño corte de solamente unos segundos y volvemos rápidamente.
Bien, queridos amigos, ya vamos terminando. Esta es una reflexión que quería compartir con ustedes, un poco para que le bajen a la intensidad, a esta intensidad que viene a veces envolviendo un poco los cerebros de muchos chicos y dicen, ay, es que me han dicho que tengo un apego ansioso ambivalente, me han dicho que tengo un apego, es un apego desorganizado y porque ya mi mamá era así o asá. No, no, bájenle a la intensidad, bájenle a la intensidad. Las teorías científicas requieren de ser comprobadas. Hay algunas que son solo teorías, pero que no tienen el soporte metodológico científico para corroborar sus afirmaciones. Desde aquí, desde la victoria de la mente, les podemos decir que hay una serie de variables importantes que tienen que ver con el cerebro humano y que no podemos sustraernos, que a la luz de la neurociencia, felizmente, gracias a Dios, esta presencia magnífica, mágica del cerebro humano, hoy nos ha develado una serie de acontecimientos interesantes que antes, por cierto, no conocíamos. Por eso, cuando la teoría del apego adquirió este auge importante y se convirtió en la teoría de moda, haciendo que, por cierto, algunos psicoanalistas se conviertan en neopsicoanalistas y aterricen en este escenario de la teoría de los apegos para explicar algunas cosas desde su propia manera de mirar, por supuesto respetable, porque parte de una teoría realizada ciertamente. Si la ciencia en los años 60 hablaba de una manera, muchas de esas cosas han sido corregidas en el tiempo, superadas en el tiempo y explicadas a la luz de nuevas aristas de diferentes maneras de mirar el mundo. Por cierto, por ejemplo, si nosotros hablamos de que esta teoría puede marcar el derrotero y caracterizar la adultez de alguien, es casi como condenarlo, ¿verdad? Casi como condenarlo. Por esa razón, por ejemplo, Jerome Kagan decía el determinismo de la infancia. Es decir, el infante ha sido así, adulto así. Es una especie de determinismo de la infancia. ¿Usted cree en eso? Reflexionamos, pensamos, hacemos uso de nuestra materia gris. Echamos a andar a nuestro hemisferio cerebral derecho y a nuestro hemisferio izquierdo para que el tronco cerebral se encargue de hacer ese trabajo y nos diga, puede que sea así, o cómo piensa usted al respecto. Fíjese, si los traumas que son hechos patológicos, que van a dejar huellas en el cuerpo, en la mente, en la psique, cualquiera de los muchos traumas que pueden abordarnos en la etapa infante o en la niñez, en el curso del tiempo pueden no sostenerse si son sometidos a programas terapéuticos y por lo tanto pueden estar en el camino de la recuperación y de la rehabilitación. ¿Por qué no ocurriría eso según la teoría de los apegos con la personalidad según la marca de estas teorías o de cualquiera de los 4 tipos de apegos? ¿Por qué no ocurriría eso? No se olviden ustedes que a la luz de la neurociencia hemos reconocido la presencia de la neuroplasticidad. ¿Y qué cosa es la neuroplasticidad? Sino la capacidad que tiene el cerebro para recomponer sus circuitos neuronales. ¿Me oyó? Sí, exactamente. Recomponer, rediseñar, rearmar sus circuitos neuronales. Y en ese proceso de recomposición, de reorganización, de esa reingeniería que debe haber en los circuitos neuronales, obviamente el comportamiento cerebral va a cambiar. Y no estamos exentos de la contribución de la neuroquímica en este rediseño del circuito neuronal. Porque, por ejemplo, si tenemos una vida vinculada a determinadas pautas comportamentales o hábitos que están relacionados, por ejemplo, al ejercicio de la tolerancia, que están relacionados a la expresión del amor, que tiene una familia muy amorosa, muy expresiva, muy afectiva, etc., ese circuito neuronal va a modificar no solo su funcionamiento, sino su ordenamiento neuroquímico y hasta su morfología. Y estamos hablando, por ejemplo, si la presencia de la neuroquímica va a afectar de una manera concomitante este nuevo diseño. Si, por ejemplo, aumentase la oxitocina en ese
individuo, si aumentase la oxitocina, ¿qué va a ocurrir? Usted sabe que la oxitocina es la hormona que tiene que ver con la tolerancia, con el amor, con la comprensión. Y entonces, si hay un cerebro relacionado a la producción de oxitocina de manera permanente, entonces un cerebro que está endulzado por la oxitocina. Si en cambio tenemos un cerebro, una persona, que vive en un ambiente hostil, que vive en un ambiente complicado, que vive en un ambiente que ya dejó de ser ese ambiente amigable que era cuando estaba la mamá y ahora solamente están los hermanos, y los hermanos no son pues como la madre, se pelean y etcétera. ¿Usted cree que el apego seguro lo va a parapetar de toda clase de descomposición o de descompensación química o mental que pueda acontecer en ese sujeto? Si vive permanentemente hostilizado, vive permanentemente en un arrinconamiento comportamental que ya no puede sostener porque es no solo el hastío, sino hasta el resentimiento y el odio van creciendo. ¿Qué es entonces aquí? ¿Cuál es entonces la constante? El individuo en realidad se convierte en un adulto después, pero realmente cuando es un niño ya empieza construyendo el adulto que va a ser, ¿cierto? Va acumulando experiencias, va acumulando ventajas, va acumulando experiencias cotejándolas con el mundo, va encontrando y guardando en su almacén sensorial múltiples maneras de resolver los problemas de la vida. Esas múltiples maneras de resolver los problemas los va a ir guardando en su almacén sensorial. Le van a servir para construir una fórmula de solución a sus problemas en adelante, claro que sí, le va a servir para eso. Entonces, ¿qué le va a servir más? Estas diferentes, múltiples maneras de aprender a resolver los problemas que va guardando, o le va a servir lo que aconteció en su infancia según el tipo de apego que tuvo cuando era infante y cuando su mamá estaba a cargo de su crianza. ¿Qué es lo que va a ir definiendo su particular manera de solucionar problemas? ¿Aquel o esta manera que ya fue aprendiendo e instrumentalizando? Yo los dejo en la reflexión para que usted pueda contestar. La neuroplasticidad, que es ese mecanismo que permite que subyazca, que guardemos estas emociones contenidas y nos sirvan para generar nuevos resultados, son lo que tenemos que alimentar y nutrir. Esa neuroplasticidad no depende de nuestra voluntad, ocurre simplemente, ocurre con la vida, ocurre con la experiencia, ocurre con lo que hacemos, va marcando la pauta de lo que pensamos. Y no se olvide usted que lo que pensamos corresponde a lo que sentimos, y eso que sentimos marca la pauta de nuestra conducta. No es lo anterior lo que marque la pauta de nuestra conducta, es lo que pensamos. Y eso que pensamos, queridos amigos, está relacionado estrechamente con lo que consumimos cada día. ¿Qué consumimos? ¿Lo que recogemos de nuestra vida ancestral? Sí, seguramente. Lo que recogemos que está en nuestro almacén sensorial, eso lo vamos a utilizar de todas maneras. Pero también vamos a utilizar esa experiencia cotidiana, la cotidianidad, la experiencia, la conexión experimental, nuestro cotejo de la vida, nuestra reacción fenomenológica es lo que nos va a dar un tinte para lo que sentimos. Primero para lo que pensamos, luego para lo que sentimos y por supuesto esto va a delinear el camino de lo que hacemos. Entonces, una cosa es el apego, y otra tal vez a lo que le podemos ir llamando dependencias emocionales, que no necesariamente están vinculadas a la manera de mirar de la teoría del apego, que está relacionado con cómo me siento frente a la vida. Si tengo un cúmulo de experiencias que me han dado inseguridad, tengo por lo tanto una experiencia previa de inseguridad y tengo muchos miedos, lo más lógico, estimados amigos, es que frente a acontecimientos extraños aparezca mi miedo, hasta que éste se vaya extinguiendo progresivamente conforme a la experiencia, ¿verdad? Entonces, para nosotros es fundamental darnos cuenta, cotejar que la experiencia cotidiana va marcando la pauta de lo que vamos guardando en ese almacén sensorial que nos va a servir para pensar, para sentir y para actuar. Entonces, cuando usted siente que hay una dependencia afectiva de alguien, de su esposo, de su pareja, del novio, y está usted sintiendo que no puede manejarlo, eso tiene que ver con los miedos.
Tiene que ver con los miedos, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con cuánto de esos miedos fueron no solo apareciendo durante su infancia, sino a lo largo de su vida. Porque el miedo no aparece por arte de magia, el miedo aparece porque algo nos asustó. Yo he tenido, por ejemplo, fobias a las aves durante buena parte de mi vida, es decir, de pequeña, y me duró hasta aproximadamente 20 y un poco más de años, que en realidad fue amenguando, la magnitud del miedo, de la fobia, fue amenguándose, y mi hija terminó de curarme ese hecho fóbico. Porque claro, yo había recibido los ataques de un par de aves durante mi niñez y eso se quedó guardado en mi almacén sensorial. Y un día mi hija muy chiquitita, tenía pues 3 años, y me dijo, mamá, no te preocupes, vamos a pasar juntas y no te va a pasar nada. Verás que sí, porque estábamos en el zoológico y teníamos que pasar por en medio de las aves que hacían su ruido por acá, y entonces yo le había dicho a ella siempre que yo le tenía un poquito de miedito a las aves. Y ella me dijo, verás que vamos a pasar y vamos a pasar de la mano y está mi papá y no nos va a pasar nada. Entonces en ese momento dije, bueno, yo tengo que mostrarle a mi hija que soy tan valiente y que puedo atravesar la experiencia porque ella y su papá me van a dar el soporte. Así que bueno, decidí sufrirme el miedo y atravesar ese túnel que para mí hubiera sido en otro momento complicado. Respiré lento y profundo y atravesé ese túnel. Bueno, esa reacción vinculada a ese momento tan implosivo me curó de la fobia, porque no hay mayor experiencia resolutiva cuando hay miedo que enfrentarte al motivo de tu miedo. Claro, por supuesto, con las herramientas suficientes que te dan seguridad para enfrentar ese miedo, ¿cierto? Entonces, si puedes enfrentar tus miedos, allí empiezas a derrotarlos. Cuando tienes dependencia afectiva es porque hay miedo al abandono. ¿Por qué tienes miedo al abandono? Porque tienes miedo de tus propias fragilidades. ¿Quién te ha dicho que eres frágil? La existencia misma revela ya un estado y una estatura enorme y magnífica que tenemos que tener conciencia de ella. Si tú sacas tu mano por la ventana vas a sentir el frío. Si sacas la mano por la ventana en el día frente al sol vas a sentir el calorcito. Si tú caminas descalza por la orilla del mar vas a sentir la arena en tus pies haciendo ese masaje increíble que te hace relajar plenamente. El universo está afuera. Tú no estás sola. Estamos todos juntos, contenidos en este universo generoso. Solo tienes que sentirlo, solo tienes que mentalizarlo, solo tienes que sentir claramente la presencia de esa variable tan importante que es el universo para que sientas que no estás solo. No es verdad, tu soledad es aquella en la que tú estás en tus 4 paredes. Esa soledad pequeña es solamente en ese espacio. Pero si traspones el umbral de tu puerta, te vas a dar cuenta que no hay ninguna soledad que exista. Es solo temporal y pequeña la soledad. Por lo tanto, tu indefensión será temporal y pequeña mientras tú te atrevas a dar ese paso para romper esa variable que te está diciendo todos los días estás sola, estás insegura. No necesitas a nadie más para sentirse segura. Si lo piensas, lo organizas, te preparas y te proteges, indudablemente la seguridad estará contigo porque te habrás preparado para defenderte. Solo tienes que prepararte y confiar en la maravilla mágica de tu cerebro que está entrenado, potenciado, equipado, preparado para defenderte de lo que sea. Solo tienes que confiar en tu cerebro, darle chance y tener un diálogo amoroso con él, pero sobre todo un diálogo real. Podrías hablar claramente y en ese diálogo mágico con tu cerebro encontrar resultados si lo cuidas. Pero obviamente si no lo cuidas, si no lo nutres, si no lo proteges, tu cerebro no te va a echar la mano en el camino correcto. Sí te dará ideas, pero ideas por el camino sinuoso y peligroso. Si bebes alcohol con frecuencia, si bebes sustancias peligrosas, si vives mirando películas de terror y sufriendo por las matanzas que ves todo el tiempo, si comes comida chatarra de lunes a domingo,
si le pones aumento de calóricos y de azúcares a tu patrón alimenticio, si no haces deporte, si no respiras lento y profundo, si no sonríes frente a la vida, si no abrazas a los tuyos, a los que quieres, entonces no estás nutriendo tu cerebro y por supuesto los radicales libres harán su trabajo y ciertamente la oxitocina empezará a decrementarse y la endorfina, la hormona de la felicidad, estará también disminuyendo y por cierto las dopaminas quizás no harán su mejor papel. ¿Quieres sentir seguridad? Empieza cuidando tu cerebro. Respira lento y profundo cada día. Mírate al espejo y sonríete. Abraza a los que quieres. Exprésales tu amor. Sonríe. Sé capaz de dar y de contribuir, de ser fraterno, solidario y verás que la magia del amor y del universo estará presente contigo para ayudarte a delinear tu camino en el sentido correcto. No le tengas miedo a nada. El miedo es solo una manera de empujarte a tomar decisiones. Enfrenta tus miedos. Párate enfrente de él y dile, aquí estoy para derrotarte. Con toda la fe del mundo, pero también con toda la firmeza y toda la convicción del mundo. Estamos juntos para derrotar el miedo, porque el miedo es absolutamente pequeño y tú eres más grande que todos tus miedos. Un abrazo muy grande, queridos amigos. Me voy hasta la próxima semana. Espero traerles algún otro temita que pudiera ser de interés. Hasta pronto. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.